durante todo este tiempo nosotros estamos tratando de buscar marcadores dentro del ADN de los bovinos que nos permitan seleccionar a aquellos animales que puedan dar, por ejemplo, carne de mejor calidad. Y en este caso sería carne de mejor calidad nutricional. Entonces, los objetivos que tenemos básicamente es encontrar todas las variaciones que hay en el genoma de los bovinos para finalmente nosotros poder llegar a encontrar algunos genes o variantes de estos genes que nos permitan tener carne con mayor calidad nutricional. En particular, en el caso de los ácidos grasos, déjenme, le voy a dar aquí a todo para que se abra toda la diapositiva, ya queda ya abierta. En el caso de los ácidos grasos, actualmente la calidad de la carne se ha enfocado en algunas características que las tienen en el cuadro. Lo que pasa es que aquí no sé cómo puedo utilizar, no sé si no puedo utilizar como que puntero. Entonces, en el cuadro donde dice calidad de la carne, las características que se ha tratado de mejorar son, por ejemplo, el marmoleo, la suavidad, el grosor de la grasa que tiene el animal. Y ya tenemos en la literatura muchos marcadores moleculares que se sabe, o sea, genes que se sabe que están directamente involucrados en lo que es la composición y la cantidad de grasa que va a depositar un animal que se está creando para llevarse a sacrificio y luego consumir esa carne que está produciendo. Entonces, el punto aquí es que nosotros tenemos que encontrar dentro de una población cuáles son esos animales que llevan esas variantes genéticas y cómo están afectando entonces la calidad del producto final una vez que llegan a sacrificio. Entonces, uno de los genes que nosotros hemos estudiado mucho, que de hecho lo di en la clase de transgénicos, pero estos animalitos que están viendo abajo no son producto de transgénesis, sino son animales que naturalmente en el gen de la miostatina presentan variaciones que lo que hacen es interrumpir la expresión de este factor o de este gen, que es un factor de crecimiento, el IGF-8, y lo que hacen es que al no expresarse la proteína porque está interrumpida por una mutación, no se produce y entonces no se regula el crecimiento muscular y los animales desarrollan este fenotipo. Si ustedes se fijan en los dos animales, sobre todo en el animal de la izquierda, que está un poquito rapado, de hecho se rapa para que vean la musculatura, se desarrollan sobre todo en las extremidades, se caracterizan por un crecimiento muscular muy, muy importante si se le compara con un animal normal. Entonces, este gen de la miostatina nosotros lo hemos estudiado mucho porque presenta variantes naturales, o sea, no son introducidas por transgénesis ni nada de esto, sino que son mutaciones que se dieron en la evolución y que se fueron fijando en ciertas razas y que producen este fenotipo de doble músculo. Estas 6 mutaciones que se le llaman variantes disruptivas, que están aquí marcadas después del primer cuadrito, son 6 y hay algunas otras, el gen, de hecho acá está abajo el gen, está esquematizado el gen, está caracterizado por 3 exones y todos los cuadritos de arriba son mutaciones que se han encontrado en las diferentes razas de bovino, pero a nosotros en particular nos ha interesado estudiar una mutación que se encuentra en la raza Charolais, que es una raza de ganado de carne que en México se produce, sobre todo acá en el norte, se explota mucho. Esta raza se caracteriza por llevar una mutación, pero en México no quieren esta mutación en la raza Charolais. De hecho, se selecciona en contra de los animales que portan esta mutación. ¿Por qué? Porque además, o sea, de producir este fenotipo, los animales tienen problemas a la hora del parto. Y entonces es muy desventajoso estar pagando para que un animal pueda sacar cada vez becerros. Entonces los productores, perdón, no quieren animales que tengan esta característica de doble músculo en México, por lo tanto se rechaza.
En la literatura, ellos básicamente lo que hacen para el tratar de eliminarla es que hacen una inspección visual y determinan nada más por la musculatura que ya les mostré que se desarrolla más, sobre todo en la parte posterior o en los cuartos traseros del animal. Y si ven que está más exagerado de lo que se espera de acuerdo a las características de la raza, dicen este animal no lo queremos, y así es como ellos han tratado de eliminar el fenotipo. El problema es que algunas de las mutaciones, como por ejemplo la que es específica para la raza que se llama Q204X, esta mutación en los animales que son heterocigotos, es decir, que llevan un gen mutado y otro no, uno normal, los animales no desarrollan ese fenotipo tan musculoso, de tal manera que se ha ido pasando o se ha ido manteniendo estos alelos mutados en la raza Chorrelais en México a través de individuos heterocigotos. Nosotros hicimos un estudio en el 2008 y encontramos que los sementales, que son los que se utilizan para estar haciendo, produciendo crías, tenían hasta un 17% presentaban los alelos de mutados de miostatina. Entonces, el problema es que sí no hay doble músculo como tal, pero sí está presente el alelo. Y cuando no se tiene un control, pues tarde que temprano los productores van a tener el doble músculo. Entonces, en la literatura se han reportado dos mutaciones para la raza, que son la Q204 y la F94L, que es otra mutación. La diferencia entre las dos mutaciones, ambas, cuando están los dos alelos mutados del animal, producen el fenotipo de doble músculo, pero la ventaja, por ejemplo, de llevar la F94L, que está aquí a la izquierda, es que los animales desarrollan mayor musculatura, grasa intramuscular, y no tienen cambios en el peso al nacimiento. Por lo tanto, lo que yo les comentaba de los problemas del parto no están presentes en los animales que tienen doble músculo, pero que es ocasionado por esta mutación F94L. El problema es cuando llevan la mutación Q204X, que es así, tiene los problemas de distosia. Entonces, nosotros desarrollamos como como los productores pues tienen muchos animales, son hatos de entre 50, 100 hasta más de 1000 animales, pues es muy caro realmente empezar a ver cuáles tienen la mutación y cuáles no, porque fenotípicamente no lo podemos distinguir. Entonces desarrollamos una técnica que le llamamos tamizaje combinatorio, en el cual lo que hacíamos era hacer pools de todo el hato de pelo de los animales y luego determinábamos si eran o no portadores de cualquiera de estas mutaciones. Y de esta manera, pues logramos finalmente saber en una población bastante grande la frecuencia del alelo y encontramos que el que no es deseable, digamos, desde un punto de vista de los problemas que le ocasiona al animal, se encontraba en un 8.6%, y el otro, el F94, se encontraba en un 12.2%. ¿Por qué me voy con el F94L? Porque miren, los animales, aquí están los porcentajes, se va un poquito más lento. ¿Por qué es importante miostatina? O sea, sí tiene problemas el animalito que es portador del alelo, pero si lo ven desde el punto de vista comercial, aquí en el cuadrito donde está la imagen que está comparando normal contra doble músculo, nosotros vamos a encontrar que los animales van a tener obviamente mayor producción de proteína, o sea, de canal, de carne como tal, van a tener carne con menor contenido de grasa, y lo que es muy importante, ya se ha caracterizado que los portadores de estas mutaciones, las concentraciones de los ácidos grasos, de toda esta grasa que están viendo, son ricos en insaturados, mientras que la concentración de ácidos grasos saturados disminuye. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos dijimos, ese es el objetivo. O sea, aquí el compuesto bioactivo son los ácidos grasos y
nosotros tenemos una mutación que nos puede ayudar a favorecer el compuesto bioactivo favorable, que son los poliinsaturados, y a disminuir el compuesto bioactivo no favorable, que son los saturados. Entonces, dirigiendo las estrategias hacia tener animales que sean portadores de esta mutación, o particularmente de la F94L, nosotros podríamos tener un mercado o un producto en la carne que va a tener estas características que el mercado pudiera apreciar más por su contenido nutricional. Entonces, esa fue un poquito la idea de hacer la caracterización siguiente, en donde nosotros dijimos, ok, sí son importantes el gen F94L, pero los ganaderos no quieren miostatina. Entonces vamos a buscar algunos otros genes que tengan también ese efecto de mejorar los ácidos grasos en la carne de res aquí en México. Entonces hicimos un muestreo de diferentes razas en diferentes estados de carne. Muestreamos carne para saber la composición de ácidos grasos, y después de determinar los ácidos grasos, hicimos una tipificación de esta carne con diferentes marcadores que están en genes que ya se sabe que tienen una influencia. Por ejemplo, 17 de los que probamos, perdón, 17 de los que probamos están relacionados con los ácidos grasos totales. 4 de ellos están directamente relacionados con la producción de ácidos grasos monoinsaturados, otros 4 con ácidos grasos saturados, y el resto con algunas otras características como son la suavidad de la carne. Entonces, después de hacer la asociación genotipo-fenotipo a través de un análisis estadístico, nosotros encontramos que 7 marcadores moleculares tenían un efecto en la composición y la concentración de los ácidos grasos en la carne de res que nosotros evaluamos. De estos, algunos de ellos, como son el MEF, HIMF, están relacionados con la concentración de los ácidos grasos, y a la fecha no había sido reportada esta asociación. Por lo tanto, nosotros ahorita estamos en el proceso de evaluar cómo las variaciones de este gen particularmente afecta la concentración de ácidos grasos saturados, para en un momento dado también utilizar este gen y dirigir la producción de carne que tenga menor contenido de ácidos grasos saturados. En este estudio nosotros encontramos que de todos los grupos de bovinos que estudiamos, de razas de bovinos, el grupo que estaba conformado por una raza que se llama Wagyu y la Wagyu Cross presentó menor concentración de ácidos grasos saturados y menor deposición de ácidos grasos en general. Entonces, esta raza Wagyu es bien interesante porque es una raza, también se le conoce como ganado negro japonés, es una raza que tiene su denominación de origen en Japón, y se caracteriza porque la carne deposita un alto contenido de grasa, pero la grasa que deposita naturalmente es ácidos grasos favorables, por ejemplo, los monoinsaturados y los poliinsaturados, particularmente oleico, en el caso de los ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, actualmente este ganado Wagyu se utiliza como una opción para mejorar la carne de res a través de cruzamientos, y en México ya se han hecho estos cruzamientos, pero la carne que se le conoce actualmente como Wagyu Cross ha creado un mercado de venta de carne especializada, pero no hay evidencia en la carne Wagyu Cross mexicana, o no había hasta ahora que les voy a presentar, si realmente también tenía esta calidad, porque ya no estamos hablando que el ganado Wagyu puro, el que viene de Japón, tiene estas características, pero el que ya está cruzado aquí en México no sabíamos qué características tiene.
Entonces, nosotros empezamos a estudiar a este ganado Wagyu Cross. En México se introdujo, digamos, hace unos 15 años esta raza a través de semen congelado y embriones. Llegó aquí a Tamaulipas, pero no existen reportes formales de cómo se ha ido desarrollando la raza en México. Entonces, se sabe, porque uno puede encontrar en el mercado, esto no está actualizado los precios, pero más o menos para que se den una idea, yo les decía, el ganado Wagyu Cross, por ejemplo, en City Market o en Costco, ustedes pueden encontrar la carne Wagyu. Y aquí tenemos en el cuadrito una comparación, por ejemplo, de los precios que tiene la llamada carne Wagyu Cross, de un corte de Wagyu Cross respecto a las mejores, el tipo Choice de carne comercial. Y vean, o sea, es un poquito más del doble del precio. Entonces, se está vendiendo muy caro simplemente porque se trata de una raza que se sabe que tiene ciertas características, pero pues no estaba realmente comprobado las características que tenían. Entonces, si ustedes recuerdan, otra de las estrategias para poder desarrollar a la carne de res como alimento funcional es hacer estudios de intervención, o sea, intervención alimentaria, en donde nosotros podamos demostrar que consumir el producto mejorado, en este caso, por ejemplo, que tenga mayor composición de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, que es la característica que le da la raza Wagyu, realmente tiene o proporciona una mejora en la salud o presenta una mejora o reduce el riesgo de asociarlo con enfermedades. Entonces, para esto nosotros diseñamos un ensayo clínico para evaluar el efecto del consumo de dos tipos de carne. La carne de res comercial, que ahorita les voy a decir cómo la obtuvimos, y la carne Wagyu Cross. Y el efecto lo íbamos a evaluar midiendo cómo el consumo de cualquiera de estos dos tipos de carnes afectaba el metabolismo lipídico de voluntarios del noreste. Entonces, este ensayo clínico se registró en la base de datos del registro público cubano, y básicamente consistió en lo siguiente. Nosotros conseguimos carne de res del tipo Wagyu Cross y provenía de un productor que cría Wagyu Cross en Durango. Y en el caso de la carne comercial, nosotros obtuvimos la carne del H-E-B, que es el centro comercial que era más frecuentado por los voluntarios que participaban en el estudio. Preparamos la carne, o sea, la homogenizamos, hicimos carne molida para que estuviera homogenizada y hicimos su evaluación nutricional. Con esta evaluación nutricional nosotros teníamos que demostrar que efectivamente había cambios tanto en la cantidad de grasa como en la composición de la grasa. Y encontramos que la carne Wagyu Cross no se ha cambiado, ¿verdad? Que la carne Wagyu Cross tenía el doble de grasa que la carne comercial, pero en el caso de la composición, interesantemente, la carne Wagyu obtuvo menores concentraciones de ácidos grasos saturados y más altas de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que era lo que estábamos esperando. Entonces, aquí en la gráfica está en verde, están resaltados los contenidos de ácidos grasos saturados totales y de ácidos grasos monoinsaturados. Aunque todos los ácidos, o sea, el contenido total de ácidos grasos fue mayor en la Wagyu Cross, interesantemente, uno de ellos, que es el ácido leico, fue el principal ácido graso que significativamente tenía diferencias entre los dos tipos de carne. Y este es muy importante porque no solamente se asocia con la salud, sino que también se asocia con la palatabilidad, o sea, con el gusto que tiene la carne. La carne que tiene mayor contenido de este ácido graso, que es el ácido leico, mejora su sabor y la jugosidad y
bueno, también estaba reportado que su consumo aumenta el HDL y disminuye las proteínas de baja densidad, que son las desfavorables. Entonces, de acuerdo con estos resultados, pues la carne de Wagyu fue diferente en términos de composición y en términos de contenido. Por lo tanto, nosotros teníamos realmente la posibilidad de hacer la comparación en la intervención alimentaria. Entonces, ya la intervención alimentaria, para llevarla a cabo, reclutamos voluntarios que quisieron participar en el estudio y se proporcionaron dietas de diferentes calorías dependiendo del peso del voluntario, pero lo interesante aquí es que durante la intervención a cada voluntario se le dieron 120 gramos de carne 3 veces a la semana durante 2 semanas. Y durante ese tiempo no pudieron consumir nada de carnes, otro tipo de carnes, ni de puerco ni de res, ni tampoco pescados y mariscos. Y antes de la intervención, o sea, antes de que empezaran a consumir la carne y después, se hicieron análisis bioquímicos para determinar los perfiles bioquímicos y medir también si ganaban o no peso. Entonces, al finalizar el ensayo clínico, lo que vimos es que los que consumieron, el grupo de voluntarios que consumió Wagyu Cross, ellos básicamente, de acuerdo a la composición, estaban consumiendo 5.5 gramos más de ácido oleico que los que consumieron carne comercial. Y lo que pudimos observar, como lo ven aquí en los gráficos, es que hubo una disminución significativa de los parámetros lipídicos, como son el colesterol total, la lipoproteína de baja densidad y las HDL, las proteínas no HDL, y los cocientes de 3 índices arterogénicos. Los índices arterogénicos relacionan el colesterol total con las proteínas que se determinan en estos análisis bioquímicos, y básicamente son predictores del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando comieron, el grupo que consumió carne Wagyu Cross tuvo una mejora en estos parámetros lipídicos, mientras que en el caso de los que consumieron la carne comercial, tuvieron un aumento significativo de todos estos parámetros lipídicos. Entonces, se fijan aquí, nosotros ya estábamos demostrando a través de este estudio de intervención alimentaria que efectivamente la composición de los ácidos grasos, particularmente el contenido de ácido oleico, de ácidos grasos monoinsaturados, que fue la principal diferencia entre los dos grupos de carne que se ensayaron, tienen un efecto y afecta la salud del consumidor. Entonces, con esto se estaba comprobando que, por ejemplo, primero, la carne Wagyu Cross tiene un impacto en la salud del consumidor, o sea, consumirla disminuye el riesgo de desarrollar o más bien disminuye los parámetros que están asociados con el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero también desde el punto de vista del productor, el productor tiene una manera de decir, es que yo sí puedo dar más carne, la carne de res Wagyu Cross la puedo dar un poquito más cara, porque yo te estoy dando o te estoy probando que es más rica porque tiene mejor composición de ácidos grasos, pero justamente esta composición también desde el punto de vista nutricional es mejor. Entonces, desde el punto de vista, digamos, comercial, se está justificando este sobreprecio que tiene la carne Wagyu Cross. Actualmente nosotros tenemos mucho interés en entender cómo la grasa de la dieta, y en particular la dieta que está basada, por ejemplo, en el consumo de carne de res, afecta el metabolismo lipídico. Entonces, de este ensayo clínico también obtuvimos material para poder evaluar cómo el contenido o la composición de ácidos grasos de la carne de res, al consumirla, afecta la expresión génica. Y esto es interesante porque se sabe que los ácidos grasos, en general lo que consumimos como ácidos grasos, son reguladores muy importantes de la transcripción génica, porque afecta de manera directa e indirecta, básicamente regulando
la actividad de factores de transcripción. Acá abajo, en el cuadrito de abajo, pueden ver algunos de los factores que se ha demostrado, sobre todo en ensayos en los cuales se ha comparado el consumo, por ejemplo, de salmón, que es rico en omegas, con respecto a otro tipo de carne que es rica, por ejemplo, en saturados. Entonces, nuestro interés es conocer cómo se afecta y hemos ensayado algunos genes que ya hemos encontrado que se asocian con el metabolismo lipídico y hemos hecho algunos estudios en donde hemos encontrado que 3 genes en particular que están aquí en el círculo, el LACB, el SCARB y el SNX13, sí están afectando, o sea, se asocian con la obesidad, el índice de masa corporal y en la expresión de lipoproteínas, pero necesitamos continuar estos estudios para determinar de manera muy precisa cómo están afectando esta expresión. Entonces, ya como conclusión, tenemos que la genómica nutricional se ha desarrollado en conjunto con la industria de alimentos funcionales y esto tiene el objetivo de hacer coincidir los alimentos con los requerimientos genotípicos que tienen las personas para poder mejorar su salud. La carne de res tiene características nutricionales que permiten, ya vimos, mejorar su producción para que pueda considerarse como un alimento funcional. Y pues gracias a la genómica, o sea, nosotros podríamos utilizar estas herramientas para dirigir la crianza de los animales para que tengan las características, por ejemplo, en este caso de la carne, tengan características que nutricionalmente las hagan ser consideradas como un alimento funcional, ya sea aumentando el contenido, por ejemplo, de los compuestos bioactivos, que son los ácidos grasos, aumentar los monoinsaturados y los poliinsaturados o disminuir los ácidos grasos saturados, que son los que se relacionan desfavorablemente. Entonces, los resultados que tuvimos en la intervención alimentaria muestran que la carne Wagyu Cross pues sí tiene un potencial para ser considerada como un alimento funcional, ya que promueve un cambio favorable en el perfil lipídico de los consumidores. Actualmente nosotros hemos hecho un segundo ensayo clínico, porque aquí no se los mostré, pero durante el primer ensayo clínico nosotros notamos que sin estar dentro de un régimen alimenticio controlado, los voluntarios que consumieron la carne Wagyu Cross perdieron más peso, no significativamente, pero sí dentro del grupo perdieron más peso que los que consumieron carne comercial, o sea, más rica en ácidos grasos saturados. Hicimos un segundo ensayo clínico donde los voluntarios se reclutaron para perder peso. Ellos querían perder peso, entonces se les dieron dietas específicas y se les incluyó la carne de res como fuente principal de proteína. En este caso se les dio hasta 4 veces a la semana. Y entonces los resultados que obtuvimos después del ensayo comprobaron ahora sí que sí hay un efecto del consumo de este tipo de carne que es rica en ácidos grasos monoinsaturados. Los voluntarios dentro del grupo que consumió la carne Wagyu Cross perdieron más peso que los que consumieron la carne comercial, aunque ambos grupos perdieron peso porque estaban bajo un déficit calórico, pero sí el peso que perdieron los que consumieron Wagyu Cross fue mayor. Y con este estudio, además, como se llevó a cabo durante un mayor periodo de tiempo, se comprobó que sigue teniendo un efecto sobre el metabolismo lipídico. Entonces, sí, la carne Wagyu tiene tiene este potencial, ¿no? De ser de ser considerado como más nutricional y por lo tanto tratarle de darle esa denominación de alimento funcional. Y pues creo que son todas las diapositivas que tengo. No sé si tengan alguna pregunta para no irme tanto porque creo que me retrasé mucho. Sí, hay varias cosas. Me da la oportunidad de que empiece yo y después hacer las preguntas a ustedes. Primero, Anita, te quiero. Primero es así como un chisme de lavadero.
Porque resulta que en una entrevista que le hicieron al Canelo Álvarez, al boxeador él explicó o él contó que no consumía carne mexicana porque estaba saturada o contaminada o adicionada con sustancias como el clenbuterol, que daba positivo como si fuera una droga pues de consumo directo para él, y entonces eso le provocaba ser descalificado de las competencias. Entonces decía que su dieta era muy cara porque tenía que importar pues las carnes, que son la principal fuente de proteínas. Ahora, esto digamos que no sé si el clenbuterol propiamente tenga un efecto en la salud distinto al que pudiera ocasionarle a un deportista, ese plus que le puede dar a un deportista. Ahora que conoces tú, o ahora que se conoce tanto sobre estos genotipos de los animalitos, de los bovinos, todo esto no pudiera ayudar a hacer mejores cruzas para reemplazar la utilización de esas sustancias químicas como el clenbuterol. Sí, pues de hecho ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, el objetivo es de que el productor no tenga que llegar a ese tipo de prácticas indeseables para los consumidores, y que realmente desde que hace una cruza ya tenga idea del producto que va a tener simplemente por el genotipo que lleva el animal. O sea, ese es el ideal de las estrategias de mejoramiento genético asistida por estas pruebas de DNA o por marcadores moleculares. Creo que está apagado el micrófono, Irán. Es que usted se burla de mí. Es que no, luego se escucha muy feo. Es que me apaga el micrófono cuando voy a hablar para que parezca loco aquí hablando solo. ¿Cuál es el plus, Ana, que le da a la producción cárnica el clenbuterol? Pues ahí no estoy muy segura cómo está él, pero lo que es que aumenta el peso de la canal. Ah, ya. Entonces, como ganadero le sacas mayor ganancia, aunque haya un impacto en la salud. Así es. ¿Hay impacto en la salud? Pues yo lo único que sé es también en la parte de los deportistas. La verdad es que no he explorado mucho el uso de estas estrategias no dirigidas para crear canales más pesadas. Ya. Bueno, ese fue por un lado, Ana, y aprovecho de una vez para hacer la mía antes de pasarle el micrófono a los muchachos, y es, ¿tú te acuerdas de aquel artículo que yo siempre menciono mucho porque a mí me impactó mucho? Era una dieta basada en arroz a la que se lo daban a los ratones y entonces encontraban microRNAs de arroz regulando el genoma del ratón. Si no lo escuchaste, pues te lo cuento. Es más o menos así. MicroRNAs del arroz regulaban el genoma del ratón. Entonces, Ana, hace como unos 6 meses salió un artículo y utilizando el mismo modelo la base del mismo modelo experimental, la base, reclutaron a personas a las que por determinado tiempo les daban como única fuente proteica cárnica carne de res. Y el grupo control era gente vegana. Oh, sí. Y entonces encontraron, según ellos, que a mí se me hace muy difícil, encontraron microRNAs bovinos en sangre periférica de los pacientes. Entonces, lo que ellos proponían era decir que los microRNAs que se consumen en la carne, que soportan la cocción, después la digestión y se internalizan, tienen blancos a los que inhiben de genes humanos, pues. A mí se me hizo muy complicado, pero el artículo está publicado. Entonces, no sé si tiene chance, échale un vistazo. Y bueno, o sea, pues todo empieza con un no siempre, ¿no? Alguien se arriesga y después va ganando prestigio o desprestigio, ¿no?
En fin, era todo lo que te quería mencionar, Ana. No sé si tengas un comentario y ya le paso el micrófono a los muchachos. Pues la verdad no he visto eso de los microRNAs, pero en el caso específico de que, digamos, que logren sobrevivir todo este proceso de preparación y de digestión y de que realmente hayan demostrado que están regulando, pues ahí lo único que se puede decir es que, o sea, los microRNAs están conservados evolutivamente, ¿no? O sea, los genes pueden ser regulados, pues, hay genes que son ortólogos y que pueden ser regulados de una manera similar entre especies. Ya. Eso puede ser. No sé realmente ellos cómo comprobaron que sí eran microRNAs de bovinos. Ya. Te mando el paper para que me digas si es pura brujería o si es algo que tiene futuro, que vale la pena ahondar más. Bueno. Ya le doy la palabra a los estudiantes. Gracias, Ana. Ahí vengo. ¿Quién sigue usted? No. Hola, doctora. Hola. ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, ok. Tengo dos preguntas. La primera es como que creo yo la más como básica, pero tengo la duda de, tengo entendido que la cantidad de grasas afecta pues al marmoleo de la carne. Entonces mencionó que que el ganado que tiene esa mutación de doble musculatura tiene menor cantidad de grasa. Entonces, ¿eso no afecta también el sabor de la carne que producen? Sí, bueno, de hecho sí, la carne de animales que tienen esta mutación de miostatina depositan menos grasas, menos marmoleada. Y hay un mercado que quiere carne con grasa, o sea, carne de marmoleo. Sí. Pero también hay un mercado que realmente, o sea, por ejemplo, las amas de casa no quieren grasita en la carne. Entonces, ahí se tiene que, sí, realmente es como ir viendo qué es lo que se quiere, ¿no? Claro que se va a afectar un poco la calidad en cuanto a la palatabilidad, porque sí va a tener menor cantidad de ácidos grasos, pero el tipo de ácidos grasos que se depositan son poquitos, pero son generalmente favorables, entonces no se pierde totalmente ese sabor. Pero sí, definitivamente si la comparas, por ejemplo, una guayú es prácticamente grasa, o sea, ellos depositan mucha grasa, la carne es muy, muy marmoleada. Pero es natural, o sea, el animal como tal tiene genes que se ha demostrado, sobre todo desaturasas, que son las que están involucradas en la mayor deposición de grasa. Y pues sí, miostatina sí tiene ese efecto, o sea, sí afecta la calidad desde el punto de vista organoléptico porque depositan menos grasa. Ok, gracias. La segunda duda es, no sé si mencionó con qué se cruzan, porque mencionó lo de las Wagyu Cross, pero no sé si mencionó con qué razas de ganado se cruzan, porque me supongo que dependiendo de la raza con la que se crucen, también puede la carne poseer diferentes características, ¿no? Y entonces podríamos también tener un Wagyu de doble musculatura. Sí, de hecho sí. Mira, nosotros con el productor que nos dio la carne Wagyu, Wagyu Cross, él cruza básicamente con Angus, porque pues la Angus es una raza cárnica por excelencia. Él cruza con Angus, pero también cruza con Brangus, Charolais, que es una raza que puede tener esta mutación. No he visto que lo hayan cruzado, por ejemplo, con Piedmontese y demás, o sea, pero todo eso lo podrías hacer, o sea, porque el solo hecho de cruzar con Piedmontese ya que puede tener doble músculo. Ok, bueno, esas eran todas mis preguntas. Muchas gracias. Sí. Ahí tiene un compañero o compañera. Gracias. Gracias. Un minuto, Ana. ¿Quién Sí. sigue? Ahí viene la compañera. Sí. Pregúntale que sabe que viene de la vaca. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta acerca si sabe de algún tipo de investigación de la vaca Blue Belga
y si hay algún tipo de estudio en cuanto a cruzas con esa vaca o si tiene alguna concentración mayor de ácidos grasos o algo. La raza belga azul. Sí. Sí, de hecho es de las primeras razas estudiadas, o sea, lo que es belga azul y piedmontí son las razas más estudiadas y ahí fue justamente eso donde se descubrió que era el gen de miostatina el que estaba afectado y que se regulaba negativamente el crecimiento. Y sí se sabe claramente, o sea, como la grafiquita que les presenté aquí, de hecho la mayoría de los estudios se han hecho en estas dos razas, piedmontís y belga azul, y ahí es donde se sabe que depositan menos ácidos grasos. Me fui muy rápido porque pensé que estaba perdiendo mucho tiempo, pero ay, ya me pasé. Pero en esta grafiquita que no les comenté mucho al detalle, pero en esa grafiquita se resume toda la influencia que tienen las mutaciones de este gen sobre la calidad de la carne. Entonces, sí tiene mayor cantidad de canal, o sea, son más grandes las canales, tienen más proteína, pero depositan menos grasa, el tipo de grasa que depositan es del tipo de ácidos grasos favorables. Entonces, en esta grafiquita está todo el efecto que tiene miostatina sobre la calidad de la carne, y belga azul y piedmontí son las más estudiadas. Ok, es como más para el mercado, pues del hogar, ¿no? O sea, que como usted dice, que busca más como que la carne en lugar de estar dando tanta grasa en el Así platillo. es que sí, el marmoleo, sobre todo aquí en México, ¿no? El marmoleo realmente, el que tenga mucha grasita la carne o que tenga el marmoleo es la grasa entreverada cuando se ve así las notitas blancas. Es un mercado realmente muy especializado, o sea, es gente que lo puede pagar, pero que también sabe comer ese tipo de carne. Es más como para cortes, ¿no? O sea, los cortes que pides en un restaurante. Cortes Ajá. más finos y demás. Ok, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la respuesta. Gracias. Gracias, Ana. Una última pregunta, muchachos. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quisiera preguntar sobre el ganado Wagyu, porque tengo entendido que hay diversas razas o líneas sobre ese ganado que van desde, que son japonesas más que nada, porque Sí. son como brown, black, shorthorn y Paul, creo, si no me falta alguna. Sí. Pero lo que me causa intriga es si hay alguna predisposición a escoger alguna de estas para las cruzas, para así formar el Wagyu Cross, o si Bueno, ya se tiene algo estándar. sí, no, hay, básicamente el que se está utilizando, por ejemplo, aquí en México, el que se introdujo es el negro japonés. Y pues sí, o sea, sí hay muchas líneas dentro de este ganado japonés, que es el Wagyu. Y realmente cuando se trata de utilizarlos, por ejemplo, para cruzamiento, el productor básicamente lo que tiene que primero ver es cuál va a ser el objetivo de utilizarlo dentro de su hato, o sea, para qué lo quiere. Entonces ya con base a eso, evalúa las características de los animales que tiene disponibles y son los que utiliza. Pero aquí, esta introducción, por lo menos de la que nosotros es negro japonés. Muchas gracias. Gracias, Ana. Oye, nada. pues te agradezco mucho tu tiempo y ojalá en el futuro nos sigas apoyando. Quedaron varias preguntas, pero ya tenemos el tiempo encima y tampoco te queremos quitar más tiempo a ti. No. Estas preguntas que quedaron pendientes, Ana, ¿dónde te las pueden consultar o dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden consultar tu obra científica o contactarte para explorar la posibilidad de un posgrado? Muy bien. Pues mira, les puedo dar mi correo. Bueno, no lo tengo aquí, pero mi correo, o te lo puedo mandar a ti, Yaster, se los pasas. Claro que sí. También pueden entrar en Centro de Biotecnología Genómica
Y ahí están todos los laboratorios, particularmente pueden ir al laboratorio de biotecnología animal. Biotecnología animal, ahí encuentran tu correo y te pueden contactar a ti y te pueden pedir tu obra científica para consultarla y ver si es de su interés tu línea de investigación. Sí, muy bien, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Anita, otra vez y pues Gracias. ni modo, hacer de cenar y ojalá que sea una carne suavecita y bien suministrada con ácidos grasos buenos. Muy bien, provecho. Nos vemos, Bye. gracias. ¿Qué les pareció la conferencia?